Le vamos a dar la bienvenida al doctor Mario Casalla, que nos acompaña en esta primer parte del seminario Lecciones sobre Filosofía de la Liberación, que vamos a dictar en el marco del cuarto Congreso de Filosofía de la Liberación Argentina, que hemos organizado desde el Centro Universitario Regional Zona Atlántica de la Universidad Nacional del Comahue, junto a la Universidad de San Isidro, doctor Plácido Marín, y la Asociación de Filosofía y Liberación Argentina. Te damos una gran bienvenida, Mario, y te agradecemos enormemente poder acompañarnos y compartir tu gran trabajo y conocimiento con nosotros en este día. Bueno, no, muchas gracias a ustedes. Para mí es un gusto acompañar a los amigos de Asociación Filosofía y Liberación que orienta mi gran compañero de ruta y amigo personal, que es Enrique Dussel. He tenido oportunidad de escuchar algo grabado de la conferencia de él con que iniciaron estas jornadas, y también a las instituciones que coauspician estas jornadas tan importantes que ustedes están haciendo, la Universidad del Comahue y la Universidad de San Isidro, cuyo rector es nuestro amigo también, Enrique del Percio. Bueno, yo diría que a fuer de utilizar el tiempo que disponemos, le diría que de los 3 éxtasis temporales que están en el tiempo, en la enumeración de esta exposición, que eran pasado, presente y futuro de la filosofía de la liberación, yo me voy a concentrar en el presente y en el futuro de la filosofía de la liberación. En tanto y en cuanto pienso que es lo más importante para que el eslabón histórico que se generó y sobre el cual tenemos nosotros obras escritas, hay muchísima obra de interpretación acerca de la primera etapa de este movimiento. Lo importante es que se traslade a lo que yo llamaría un presente viviente. Y yo creo que lo que nosotros ahora sí podemos decir es que tenemos un presente viviente. Estas jornadas y muchas otras que se realizan nosotros en nuestra propia ASOFI, la Asociación de Filosofía Latinoamericana y Ciencias Sociales, tenemos la nuestra, es una muestra de que este futuro es capaz de proyectarse, ese presente es capaz de proyectarse en futuro, y además ya está en marcha, y la mejor prueba de esto es la presencia de nosotros aquí. Por tanto, no se trata ya del clásico de si existimos o no existimos como filósofos latinoamericanos, que es una duda colonial por excelencia, sino de cómo existimos y cómo vamos a seguir, cómo podemos seguir. La filosofía de la liberación tiene ya un corpus de ideas fundamentales, la cual es básico, claro. Es decir, que ha conformado un paradigma, y de ese paradigma de la liberación participan hoy otra serie de escuelas de pensamiento y distintas disciplinas, que con ese nombre o con otros coincidimos en ese corpus de ideas, la liberación, a su vez que nos vamos enriqueciendo mutuamente. Hemos ido conformando también instituciones dentro de las cuales realizamos las actividades comunes a cualquier centro académico, solo que desde una perspectiva propia y situada, y sin el corsé que ese término no pocas veces supone. Además, participamos de otras, también con nuestro aporte y mensaje, y atentos a la escucha que ello supone. Hemos tratado de no olvidar nunca, y ejercerlo en la práctica, que lo nuestro, la liberación, es un proyecto colectivo, histórico y social, y que las individualidades y los talentos destacan más aún si son útiles al proyecto liberador y van arrimando sus leños a ese fueguito de pensamiento en común que prendimos hace ya 50 años
y que aspiramos a que siga encendido. Porque creemos además que una filosofía latinoamericana, a diferencia de su ejercicio tradicional, no es filosofía de la filosofía y entre especialistas, sino un diálogo profundo con las artes, la ciencia, la cultura, la política, de las cuales se nutrió y se nutre. La figura de un perro que se muerde su propia cola siempre me recuerda el único chiste que el muy serio Kant se permitió a lo largo de toda su crítica de la razón pura, cuando, aludiendo a las discusiones entre dogmáticos y escépticos en materia de conocimiento, nos decía que en este tipo de discusiones, textual, algunos ordeñan el macho y otros ponen el jarro. Y claro, lo que se saca así es muy poco. Por lo tanto, creo que lo importante es proyectar este presente, resignificar ese pasado, precisamente para ganar un futuro. Diría entonces que me voy a limitar a sugerir algunos temas claves en la formulación de una renovada agenda de trabajo de la filosofía de la liberación, para que generaciones más jóvenes, actualmente interesadas en este estilo de pensamiento, puedan eventualmente asumirlas. Y digo que es una nueva agenda de trabajo, porque muchos de los temas que aquella primera generación de la filosofía de la liberación planteó, no llegó a ver del todo, en muchos casos, o a desarrollar suficientemente. Algunos ni siquiera los activamos, porque no existían hace 70 años, 50 años atrás, o bien porque no habían adquirido la decisiva importancia que hoy sí tienen, a lo cual hay que agregar nuestros propios y lógicos intereses intelectuales, históricos y políticos que este momento impone. Creo que lo que sí hemos dejado, y hago hincapié en esto, son algunas herramientas para poder abordarlos, lo cual será tarea de todos nosotros, de viejos y de jóvenes. El pensamiento latinoamericano de la liberación no se concibió nunca como un localismo o un nacionalismo o un populismo, y muy por el contrario buscó siempre zafar de esas miradas estrechas e insertarse como diálogo situado, pero a la vez ecuménico y planetario. Por eso no renunciamos de entrada a la palabra filosofía. La palabra filosofía está en nuestro ADN y el modo europeo, eurocéntrico de filosofar, es uno de los modos. Aquí en el sur del sur ha surgido también, en estos arrebales de Occidente, otra manera de encarar esos problemas. Esto lo distinguió además de otros intentos que lo precedieron, que se dedicaban de alguna manera a historiar las carreras, la historia de la filosofía europea, a ver las influencias entre nosotros, a ver qué habíamos tomado, qué habíamos dejado, que son trabajos historiográficos importantes, pero va a haber filosofía latinoamericana en la medida en que nos tiremos a la pileta y produzcamos filosofía. Por eso mismo, redefiniendo la idea de universalidad abstracta por la de una universalidad situada, como decíamos, no renunciamos nunca al término filosofía, ni a ese horizonte más pleno, y participamos como pudimos siempre de los debates comunes, aportando y nutriéndonos de ellos. Es lógico que hoy continúen ustedes ese camino, sobre todo a partir de la creciente importancia de este ámbito planetario y de las graves cuestiones que están allí en juego. Voy a enumerar entonces aquí, como simple muestra al presente, algunos debates internacionales en curso sobre los cuales es importante que tanto la filosofía como otras disciplinas afines brinden respectivas renovadas desde el paradigma de la liberación, que es específico y concreto. Yo me voy a ceñir ahora solo unos pocos temas,
y seguramente las generaciones siguientes van a ayudar a confeccionar y mantener actualizada esta agenda que considero necesaria y urgente. En primer lugar, es necesario pensar el orden en que lo doy. No hablan de jerarquía, hablan simplemente de establecer una especie de agenda abierta. En primer lugar, el problema de la tecnología, de las tecnociencias y sus impactos sobre el conjunto de la civilización contemporánea. La importancia de las tecnociencias y de estos impactos son hoy muy diferentes, mucho más amplias y mucho más decisivas de cuando nosotros iniciamos este camino hace ya medio siglo. Lo segundo que me parece importante repensar es la crisis en que se encuentra hoy el paradigma capitalista y las consecuencias políticas y sociales que se derivan de esta crisis, que yo diría es cuasi terminal. En tercer lugar, me parece importante ver todo el tema de las nuevas subjetividades, parentalidades y géneros que se van dando en la sociedad global. Si bien es cierto que nosotros atisbamos parte de ese tema, hablamos de una erótica, de una pedagógica, etcétera, etcétera, no obstante, las cosas son hoy bastante diferentes, bastante nuevas, bastante distintas. Es un desafío que está allí. En quinto lugar, me parece que es importante ver el mundo del trabajo y el lugar de la clase trabajadora en los actuales procesos de liberación y resistencia a las lógicas del mercado. También la situación del mundo laboral es absolutamente diferente. Los conceptos de clase que se van acuñando son muy también diferentes, y sobre todo las resistencias de la lógica en que el mercado impone estos procesos de liberación. Ustedes tienen el momento que vive nuestra República Hermana de Brasil, en este momento, donde nos entusiasmamos mucho con el triunfo de Lula, y por cierto que tenemos razón en habernos entusiasmado, pero establecen hoy sociedades que son capaces de votar a sus patrones. Que el neofascismo de Bolsonaro haya obtenido el 44% de la población de Brasil es un hecho muy significativo. Que Italia, por ejemplo, esté a punto de asumir una nueva primera ministro cuyo programa es directamente un programa de xenofobia, de odio, de rabia hacia la inmigración. Bueno, ya es muy tarde luego que aquellos que lo han permitido canten el Va Pensiero en el subterráneo de Roma. Está bien como gesto, pero debemos construir formas organizativas para que aquellos movimientos de liberación o aquellos movimientos progresistas que van triunfando en América Latina, porque en América Latina, salvo, diría yo, los casos de Ecuador, de Paraguay, de Uruguay, el resto se ha orientado hacia formas más progresistas de gobierno. Pero ¿qué ocurre? Inmediatamente vienen profundas resistencias. Me parece que va a haber que leer el viejo ensayo sobre la servidumbre voluntaria, que era del siglo XVII, y que precisamente es un ensayo que muestra de qué manera a veces sacrificamos en función de la seguridad, y ya hablaba en el siglo XVII, la libertad. Y esto es sumamente problemático. Lo otro que me parece muy importante, y estamos en una institución educativa y somos nosotros instituciones educativas, es repensar el tema de la cultura y la educación. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Hacia dónde? ¿Cuáles son las condiciones actuales para una pedagogía de la liberación? Si es cierto que el pescado se empieza a pudrir por la cabeza, la batalla cultural y la batalla educativa es fundamental. La posibilidad de que nosotros podamos
dar esa batalla por nuestro lugar privilegiado como educadores, como teniendo tribunas allí, es decisiva. La ocupación de nuestra mente, de nuestra cabeza, de nuestros ideales, por parte de elementos que conspiran contra un proyecto de liberación, es preocupante. Lo séptimo que quiero señalar es la política en su laberinto. Y yo llamo a esto de la administración a la emancipación. ¿Qué es hoy hacer política y gobernar? Evidentemente es algo que no es exactamente lo mismo que hace 50 años. De manera que la política se encuentra, cualquiera sea el partido político o sistema de partidos, la política en cuanto tal, ese arte tan noble de conducir a los pueblos, se encuentra en un verdadero laberinto. O se transforman en meras administraciones, ¿eh? Los países nórdicos suelen llamar a los suyos administración Carter, administración Macron, etcétera, etcétera. O, caso contrario, intentan una tarea de emancipación con ello, ¿no? En octavo lugar quiero señalar, y son 10 las que quiero señalar, nada más, habitar la tierra, el arraigo humano en medio de la virtualización y la fragmentación del tiempo y del espacio, que es hoy construir hogares en la ciudad global, en la aldea global. ¿Cómo es posible encontrar arraigos? ¿Cómo es posible encontrar formas de comunidad? El Papa Francisco, sentado en la cátedra de Pedro, es una muestra muy clara de esto que digo, es decir, la necesidad de encontrar arraigos que vayan y sean suficientemente ecuménicos. Más aún, el triunfo de la teología del pueblo, que representa la presencia de Francisco allí, quien opta precisamente por ese tipo de teología, y la discusión que nosotros permanentemente hemos tenido, el acompañamiento con nuestros teólogos hermanos de la liberación, es algo decisivo. Por eso creo que es importante plantear la necesidad de arraigos en la aldea global. Alguien señaló también alguna vez que, abierto hacia una etapa universalista, no debemos olvidar que en nuestro caso Argentina es el hogar, en otros casos Brasil es el hogar, Chile es el hogar, pero la construcción de oikos, de lugares comunes, después de todo la economía, parte de la administración de la casa. Oikos, de ahí viene nuestra economía. La economía doméstica es la primera del domus, es la primera forma de buena administración económica. Dar de comer a nuestros pueblos, dar felicidad a nuestros pueblos, no sacrificar nuestros pueblos en aras de futuras ganancias que generalmente, como la carrera entre el burro y la zanahoria, se la van corriendo y no la va a alcanzar nunca. Es absolutamente indispensable plantear estos nuevos arraigos. En noveno lugar, y anteúltimo, creo que es muy importante plantear el problema del arte, de la música y de la poesía. Los pueblos cantan, los pueblos hacen arte, los pueblos se expresan en la poesía. El arte, la música, la poesía, el cine, son canteras ocultas de la expresión humana de una estética de la liberación. Así como hay una ética de la liberación que se ocupa en su política, de la política, por así decirlo, una estética de la liberación tiene mucho que ver con la creatividad inmanente en nuestros pueblos, que en el caso de los pueblos latinoamericanos sabemos que es riquísima. Por último, planteo la necesidad de rever el mundo del derecho y de la justicia, las realidades vigentes y las asignaturas pendientes que hay en ese mundo.
Sabemos que derecho y justicia no son lo mismo. Más aún, hablamos hoy de lawfare, hablamos hoy de Fox News, hablamos de qué manera se transforma el servicio de justicia en un servicio muchas veces al servicio de la injusticia, y que de las denominadas redes sociales suelen ser en muchos casos redes insolidarias e insociales. Entonces, ¿cómo podemos servirnos de todas esas herramientas para poder ponerla al servicio de movimientos emancipadores? Me parece que con esto es bastante como para poder poner ya mismo manos a la obra. Es lo que quiero señalarlos en esta mañana en que hemos tenido algunos problemas de tiempo, y estaría al menos unos 10 o 12 minutos más dispuesto a contestar algunas preguntas para poder también asistir al desarrollo de esta tesis de maestría en la que me he comprometido. Así que adelante, Francisco, si quieres transmitir o pasarle a los compañeros preguntas que ellos quieran ir formulando, ¿no? Bien, primero, muchísimas gracias, Mario, por estar acá con nosotros. Ahí había dado vuelta la cámara para que pese a las distancias se sintiera como estar compartiendo el mismo espacio. Viendo a los compañeros y compañeras presentes. Bien, hay más, lo que pasa que por cuestiones de ángulo no podemos tomar a todo el curso. Claro, además ustedes, AFIL, igual que a SOFIL, tenemos todo un público que se llega por semipresencialidad. Mucho de nuestro público vive en el exterior, otros viven en el interior de nuestro país. De manera que también estos instrumentos que nos da esta modernidad es un movimiento, son instrumentos que deben ser plenamente utilizados, ¿no? Para llegar a más lugares y a más gente. Valgan allí el consejo del maestro Heidegger cuando hablaba del espíritu de Gelassenheit, de serenidad. ¿En qué consiste ese espíritu? Yo diría en buen criollo de patear la pelota, y él decía de saber decir sí y saber decir no a las cuestiones de la técnica, en tanto nos enreden o nos desenreden para llegar a un fin común. Es decir, que no se nos escapen estos instrumentos, pero al mismo tiempo que no nos subyuguen con su propia lógica. Bien, si te parece, le damos la palabra a quienes nos acompañan hoy a ver si te quieren hacer alguna pregunta. Entonces Con tenemos mucho gusto. No sé quién quiere aprovechar para hacer alguna pregunta. Si querés venir acá para que te pueda escuchar, ahí te vienen a hacer una pregunta. Porque si ¿Cómo no? Con mucho gusto. No te va a escuchar. ¿Qué tal? Buen día. Buen día a vos y al resto de los compañeros y compañeras. Bueno, te han hecho adelantar hasta acá, no era para tanto, si tenían algún micrófono volante, pero si no, te escucho. Le quería hacer la siguiente pregunta para ver si salimos de este laberinto material en que vivimos. Nuestra cultura está basada puramente en el materialismo. Nuestra mente se convirtió en una organización material que únicamente ve lo material. Se perdió el espíritu de trascendencia. No hay espiritualidad, más allá de la religión. Uno puede ser espiritual sin ser religioso, sin ser de ninguna religión, simplemente teniendo un espíritu religioso, que es un espíritu que trascienda lo material. Si uno vive en lo material, nos vivimos comparando, midiendo, viendo quién es mejor, queriendo competir con el otro, y así el mundo cada vez va peor. La maldad... Yo lo que diría, ¿cuál es tu nombre? José. José. Yo lo que diría, José, reemplazaría la expresión, ya ocurrió por, estamos siendo seriamente amenazados por eso. Yo creo que no todo está podrido en Dinamarca, que en el caso latinoamericano, muy especialmente, es decir,
tiene nuestro pueblo un enorme acervo cultural, los pueblos latinoamericanos, tienen un profundo sentido religioso de la vida, en el sentido profundo de esto, más allá de la religión concreta que se plantee. Pero sí, creo que tenemos menos obstáculos que el laicismo tradicional en que ha terminado la modernidad europea. Me parece que en este sentido el bueno de Nietzsche tenía razón cuando decía, vivimos años de nihilismo. Y lo decía en un libro, ustedes saben que en Nietzsche los subtítulos son más importantes que los títulos. El Así hablaba Zaratustra se llama Un libro para todos y para ninguno, escrito en 1888, y dice, escribo para lo que va a venir, para lo que no tiene más remedio que venir, pero que ya está presente entre nosotros con pasos de paloma. Ese huésped inquietante es el nihilismo. Y se equivoca seriamente el que crea que el nihilismo es no creer en nada. No, al contrario, ese nihilismo es fácil de resolver, el ateísmo burdo es fácil de resolver. El tema es que el nihilismo es una indecisión ante los valores y ante la vida, algo que va más allá de un sano relativismo, y entonces podemos matar en nombre de la vida. Se puede mentir en nombre de la verdad. Se puede engañar en nombre de la buena fe. Bueno, esa indecisión es la que un pensamiento de la liberación debe de alguna manera superar. Sobre todo porque tenemos una base cultural sólida, insisto, en nuestros pueblos. Comencemos por creer en ella. Esto es lo que te puedo decir, José, ahora, y damos lugar para si algún otro compañero o compañera, quiere hacer alguna pregunta, ¿no? Gracias. No, de nada. Ahí viene otro compañero, Mario, a hacerte una pregunta. Con gusto. Buen día, Mario. Buen día. ¿Cuál es tu nombre? Yo soy Luis. Bueno, Luis, buen día. Veo muy claro en tu enunciación de los problemas la propuesta de liberación de qué, de todas esas cuestiones problemáticas. Esto se suma a la pregunta anterior de José sobre el laberinto materialista en que estamos. Y mi pregunta, perdón por hacer una tan sencilla, es ¿liberación para qué? ¿De qué? Sí, se ve claro. ¿Para qué? ¿Cuál es tu opinión? ¿Sí, con luz? Está bien. Sí, nosotros estamos bien. Se fue. A ver si vuelve. Podemos ir conversando nosotros. Sí. ¿No te parece? Pensar las utopías y hacia dónde. ¿Qué dicen los artistas? Bueno, yo creo que un camino es develar el misterio de saber para qué, ¿no? El andar haciendo el camino de buscar para qué es esto, ¿no? El ir interrogándonos de qué manera
podemos hacer que la vida sea más bella, que la vida sea menos dolorosa, más justa o menos injusta. Y ustedes nos ayudan a entrar en ese misterio, porque a veces ven expertos de belleza, por ejemplo, que otros no. Claro. Y eso está buenísimo, porque nunca aprendí dibujo, no pensé nada. Y lo único que me movió fue encontrar algo hermoso. Yo buscaba yo le decía el lado amable de la vida. Yo necesito encontrar el lado amable de la vida porque era muy dura. ¿Quién no? ¿Quién no? Y bueno, yo frente al papel en blanco buscaba eso. Y lo encontré en los garabatos de mi hija. Y el garabato que yo hacía, yo ponía color. Y después empecé con esta cosa a hacer líneas que no sabía nunca. Es un devenir de líneas. Cuando se me acaba la línea, pinto de poco color. Cuando se me acaba, vuelvo con la línea. Entonces es un tema del inconsciente que lo único que hace es darme el lado amable de la vida. Yo me dije, ese nombre de lo que buscaba. Y en su perspectiva, el misterio está en el ámbito de lo no consciente. Sí. En el camino yo lo encontré en el ámbito de lo no consciente. Después, hacia donde me llevó es hacia la espiritualidad. Y la espiritualidad hacia donde me condujo fue hacia el encuentro del otro sufriente como planteos. Fue un camino así, que yo lo inicié en la cocina de mi casa, con los grupos, con la poesía de Bótica, con la espiritualidad, y con que me quedo sector con un siglo. Maravilloso. Maravilloso. Como para mí es un milagro, ¿no? Porque son cosas que van tejiendo suceder más allá de lo que uno podía imaginar. Por eso creo que está en transitar lo misterioso para buscar un para qué. Pero el para qué nos sorprende todo el tiempo. No sabemos para qué y te sorprende porque esto. Buscando yo la vida más, el lado amable de la vida. Gracias, porque te dije esto y me aclaré un montón de cosas que yo no podía ni pensar. ¿Viste? Y contestando eso se me hizo algo. Bueno, gracias. Qué interesante permiso. Interesante cómo lo expresás en tu relato. Se puede ver que la liberación no es un estado fijo al lograr, sino que es un proceso que constantemente se renueva, ¿no? Entonces esos para qué se van renovando. Y bueno, pensar eso, que la liberación es ese proceso. Y como que logramos estados intermedios, pero un fin en sí mismo. Y por otro lado está la cotidianidad, ¿no? Cómo recuperarte la cotidianidad para encontrar tus propios sentidos de liberación. Ah, ahí me apareció. Bien. Y pensaba justamente ahí entra. No me aparecía. Ahí está, dale. Ahí volvió. Bueno, hemos vuelto. Parece que a alguno no le gustó lo que estamos hablando. Te censuramos. Hubo una censura. Bueno. Ahí, no sé si llegaste a escuchar, Mario, la que te hacía acá el compañero. Exactamente cuando me dijo, yo llegué a escuchar
Perdón que la pregunta es sencilla, dije, no, mejor que sea sencilla. Y es liberación o, y ahí me quedé. No, la pregunta era, ¿está claro liberación de qué? Pero nosotros nos quedamos ¿Para qué? conversando acerca ¿para qué? Y Bueno, entonces, yo diría, Luis, que para ser muy sintético, valgan unas palabras de alguien que no era precisamente un papa muy progresista, pero que dio una respuesta muy, muy importante en los centésimos años, creo que, Juan Pablo II, que dijo, se trata de la liberación de todo el hombre y de todos los hombres. O sea que la liberación implica una liberación de nuestra propia subjetividad, nuestros propios lastres, nuestro propio materialismo, decían ustedes también. Yo diría también de nuestros propios idealismos. Allí me sirve mucho el psicoanálisis. El porvenir de una ilusión generalmente suele ser la desilusión. Entonces es importante ilusionarse bien, porque tener confianza en algunas cosas y luego ver que fallan, realmente no es así. Y luego la liberación es una tarea social y ecuménica hoy. Así que esto es lo que les puedo redondear, amigos, lo que les puedo dejar. Y diría que tomen esta agenda no como consejos, sino simplemente como un intento de un compañero de decirle, bueno, sigamos juntos ese camino. Yo no me jubilé, Dussel tampoco se jubiló, pero es necesario que nosotros hagamos el pasaje de esta antorcha. Hay un hermoso, cierro con una hermosa frase del gran Antonio Machado, quien en uno de sus proverbios y cantares dice, mira, doy consejo a fuer de viejo, nunca sigas mi consejo. Elaboren su propio camino. Bueno, los dejo acá, voy a cumplir con la tarea de mi maestría y les agradezco enormemente a todos los compañeros y compañeras que me acompañaron en esta mañana desde Viedma, los que me acompañaron desde afuera y a las 3 instituciones que organizaron este encuentro. Buenos días para todos y ahora sí salgo de la reunión. Muchísimas gracias, Mario.